Alberto Acosta Burneo, analista económico, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto. Buenos días también. El decreto proponía eliminar el subsidio del combustible. Lo derogaron y uno nuevo plantea focalizar el subsidio, que es cosa distinta porque significa mantenerlo, aunque focalizado, para que no se desvíen en los que no necesitan. Es el argumento. Ahora, esto ya no le permitiría al Estado disponer de esos 1.300 millones que estimaba en eliminación de subsidios. ¿Cómo podría ser esa focalización? En la práctica, ¿usted cree que seguirá el desvío? Es importante que la focalización se haga responsablemente y que se entienda la difícil situación fiscal que estamos viviendo. Son 5.000 millones de dólares de brecha que se deben corregir. No podemos seguir posponiendo un problema. La estrategia del endeudamiento que inició en 2014 no puede continuar indefinidamente. Entonces, corregir y poner un subsidio focalizado para los combustibles es una alternativa que tiene que ser bien trabajada, enfocándose en qué grupos deben recibir el subsidio y cuáles no, y crear un sistema que sea lo suficientemente sencillo como para que no tengamos desvío de combustibles o que sea al final del día complique la vida de los ciudadanos. Pero esto, de todas maneras, al haber un precio distinto, es decir, que se permita un subsidio, mantiene las posibilidades del desvío, y en el desvío me refiero en el contrabando, y en el desvío me refiero también a ciertos distribuidores de Petroecuador, por ejemplo, que tienen sus cupos, que así se pagaban antes favores políticos. Por eso Jaime Vargas decía ahora, bueno, si hay que controlar el contrabando, eso le corresponde al Estado, no a nosotros. Es que el subsidio, para que funcione de mejor manera, debería ser al usuario, directamente a la persona que debe recibir ese subsidio, y se puede lograr ahora con métodos tecnológicos. Ejemplo, una tarjeta magnética que le permita un cupo a la persona que va a comprar. De esa manera se evitan desvíos. Yo creo que sí hay maneras tecnológicas de lograrlo, pero lo importante es que al final del día sí se genere un ahorro importante para el Estado, porque lamentablemente la situación es compleja. Y si seguimos posponiendo los problemas, eventualmente van a seguir creciendo y van a ser más difíciles de resolver. Esta decisión, varios días para finalmente dar marcha atrás con el decreto del lado del gobierno, ¿pone en riesgo los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario? Porque guste o no, el fondo ya ha entregado montos importantes y hay compromisos por cumplir con los organismos multilaterales, más de 10.000 millones de dólares. Entonces, si tenían que reducir el déficit en plazos, hacerlo de esta vía era un camino más rápido, pero si ese no es ahora, ¿qué otra opción tendría el país para seguir reduciendo? Porque reducción de masa salarial está claro que por ahí no van a ir. Lamentablemente pone en riesgo el acuerdo con el fondo, pero lo más importante es que pone en riesgo el bienestar de los ciudadanos, porque un desequilibrio fiscal permanente al final del día puede implicar una situación compleja. Hay que estar claros que la dolarización no se ve afectada por la cantidad de dinero que existe en la economía. Si hay más o menos dinero, eso no importa. La dolarización se mantiene, pero en dolarización el único problema que puede existir es un desequilibrio fiscal no corregido, porque eventualmente el gobierno de turno, el que le toque, cuando ya no tenga dinero para pagar sueldos o para pagar profesores, puede caer en la tentación de decir, ahora voy a pagar con patacones, pagar con papeles o con una nueva moneda. Ese es el escenario que debemos evitar. Y veo con mucha preocupación que hay muchas mentiras, un engaño realmente al pueblo ecuatoriano, con argumentos como decir que bajen los sueldos de los asambleístas para corregir el problema. El presupuesto de la asamblea son 74 millones de dólares. El hueco por resolver son 5.000 millones. Que se elimine la pensión vitalicia, 900.000 dólares al año. El hueco por resolver, 5.000 millones de dólares. Entonces, la discusión, Alberto, en esa línea debería ser qué otras opciones tiene el país, porque usted lo que está diciendo es que de una u otra forma el ajuste vendrá, que es inevitable. Pero claro, escuchábamos al presidente de la CONAIE decir, bueno, pero que no venga de los que menos tenemos, porque les perdonan intereses a los grandes deudores y a nosotros nos van a subir el precio de la gasolina. Es el argumento. Ese es parte del engaño que se ha hecho al pueblo. No se ha perdonado impuestos a nadie. Esos 4.500 millones de dólares que se habla, no se perdonó ningún impuesto. Los impuestos se cobraron, tanto Correa en su remisión de 2015 como Lenín Moreno en su remisión de 2018, cobraron los impuestos. Lo que hicieron es lograr un mecanismo para anticipar ese pago de impuestos, pero no se perdonó. Bueno, como una reducción, digamos, ya no pagando lo que tenían que pagar. No, el impuesto se pagó al 100%. Lo que se perdonó es las multas y los intereses, pero los impuestos se pagaron al 100%. Entonces no hay tal perdón de impuestos, no existe. Se ha cobrado los impuestos al 100%. Entonces esas son las mentiras que le hacen daño al país, que inflaman a la población, pero que no logran encontrar soluciones. ¿Qué soluciones tiene que haber? No hay solución única. Poner en orden las cuentas fiscales requiere de
focalizar subsidios requiere de reducir gastos y eventualmente inclusive va a tocar requerir de ciertos incrementos en impuestos. Pero todo eso, lo que vemos es que lamentablemente la situación política del país está impidiendo que se realice el ajuste. En la Asamblea no hay votos para ningún cambio de impuestos, en las calles no hay apoyo a ninguna focalización de subsidios y vemos que la reducción de gasto también va a ser difícil porque estamos hablando que la brecha es de 5.000 millones, equivale a algo más de toda la nómina del sector público, para tener una idea, para que veamos que no hay una salida única, sino que hay que tomar varias medidas responsables, dolorosas en muchos casos, porque el ajuste es doloroso, pero necesario para que la economía salga adelante y evitar ese escenario de colapso. Ese es el que tenemos que evitar. Lo podemos hacer y tenemos que hacerlo. ¿Cuánto nos costó este paro, estos 12 días de manifestaciones? Las cámaras estimaban 1.500 millones de dólares, pero ¿usted cree que la cifra es aún más alta? ¿En base a qué? Yo he hecho un estimado en base a la producción a promedio anual y he llegado a un estimado de alrededor de 2.500 millones de dólares. Y yo creo que además hay que tomar en cuenta que hay un lucro cesante, un ingreso que se va a dejar de recibir. El daño no solamente es lo que se dejó de producir, hay que sumarle a eso lo que se destruyó. Y a eso hay que sumarle los problemas por la falta de confianza que se ha creado. Por ejemplo, para los inversionistas, ¿por cuánto tiempo van a esperar para poder entrar al país? Los turistas, que no van a regresar al día siguiente, se van a tomar un tiempo en recobrar la confianza en el país y venir nuevamente. Entonces, el daño que se ha hecho al país es enorme, un daño a la institucionalidad. El Estado de Derecho está herido de muerte. Ahora una minoría puede, a través de la fuerza, imponer su agenda económica. Y eso es un daño enorme que se ha hecho a la institucionalidad del Ecuador. Pensar que en 12 días perdimos más de lo que se esperaba recaudar en un año con esa medida, también deja lecciones que van fuera de lo político, en lo económico que hablamos, lo que cuesta una mala decisión o no socializada o no anticipada, porque podrán decir que no esperaban que la manifestación se torne tan violenta con otros intereses políticos, pero ojo, que aquí hay una inteligencia que debería estar actuando. ¿Cómo le deja al equipo económico que había sustentado de 1.001 formas la necesidad de eliminar este subsidio para corregir los errores que se venían arrastrando en las últimas décadas, el que finalmente quede derogado? Yo creo que definitivamente la enseñanza de esto es que se debe trabajar muchísimo más en educación, que la población entienda la importancia de una economía sana, la importancia del equilibrio fiscal y que no sea presa del engaño como ha sido, que lamentablemente los políticos más aplaudidos son los que más gastan, los que más despilfarran los recursos, porque la visión es de muy corto plazo. Nadie ve al mediano y largo plazo cuáles son las consecuencias de esas políticas y hay que estar muy claros, lo que estamos pagando ahora es la consecuencia de los malos manejos de la bonanza. En la bonanza se gastó demasiado, se fue imprudente. Entonces yo creo que es momento también de poner límites para que no se repita esta historia, porque el ajuste siempre es doloroso. Lo vivimos en la gran bonanza de los 70s, décadas de ajuste. Ahora la bonanza que empezó en 2007, nuevamente vamos a entrar, ahora no sabemos cuánto tiempo del ajuste. Es necesario limitar para que no repitamos los mismos errores y ser imprudentes en la bonanza. La opinión de Alberto Acosta Burneo, analista económico y en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto. 7:30, vamos a